Descubriendo 100 formas de diagnosticar las enfermedades más comunes. El diagnóstico preciso y temprano de enfermedades es fundamental para la gestión efectiva de la salud y la prevención de complicaciones. Existen diversas formas de diagnosticar las enfermedades más comunes, cada una con sus propios métodos, herramientas y criterios. Esta guía explora 100 formas de diagnosticar enfermedades, desde análisis de laboratorio y pruebas de imagen hasta técnicas avanzadas de genética y bioquímica. Conocer estos métodos no solo es útil para profesionales de la salud, sino también para cualquier persona interesada en entender mejor cómo se identifican y tratan las enfermedades. 1. Análisis de sangre. El análisis de sangre es una herramienta fundamental en el diagnóstico de muchas enfermedades. Permite evaluar la función de órganos, identificar infecciones y monitorear enfermedades crónicas como la diabetes. Los análisis de sangre comunes incluyen hemogramas completos, paneles metabólicos y pruebas de función hepática. 2. Cultivo de microorganismos para identificar infecciones bacterianas, fúngicas y algunas virales. Los médicos a menudo recurren al cultivo de microorganismos. Este proceso implica tomar una muestra de sangre, orina, saliva u otro fluido corporal y cultivarla en un medio especial para permitir el crecimiento de microorganismos, que luego se identifican y prueban para determinar su susceptibilidad a los antibióticos. 3. Pruebas de imagen. Las técnicas de imagen, como las radiografías, tomografías computarizadas, TC, resonancias magnéticas, RM, y ecografías, son esenciales para diagnosticar una amplia gama de condiciones. Las radiografías son útiles para detectar fracturas óseas, mientras que las TC y las RM proporcionan imágenes detalladas de los tejidos blandos y órganos internos, ayudando a detectar tumores, lesiones y otras anomalías. 4. Electrocardiograma, ECG. El ECG es una prueba sencilla y no invasiva que registra la actividad eléctrica del corazón. Es útil para diagnosticar enfermedades cardíacas como arritmias, infartos de miocardio y otras condiciones que afectan el ritmo y la función cardíaca. 5. Biopsias. Una biopsia implica la extracción de una pequeña muestra de tejido para su examen microscópico. Este procedimiento es crucial para el diagnóstico de cánceres y otras enfermedades que afectan los tejidos. Las biopsias pueden ser realizadas en casi cualquier parte del cuerpo, incluyendo piel, hígado, riñón y médula ósea. 6. Pruebas de función pulmonar. Estas pruebas miden la capacidad de los pulmones para mover aire dentro y fuera del cuerpo y son fundamentales para diagnosticar enfermedades respiratorias como el asma, la EPOC y otras afecciones pulmonares. Los espirómetros y las pruebas de difusión son ejemplos comunes de estas pruebas. 7. Pruebas genéticas. Las pruebas genéticas pueden identificar mutaciones específicas que predisponen a ciertas enfermedades hereditarias. Estas pruebas son cruciales para el diagnóstico de condiciones como la fibrosis quística, la anemia falciforme y muchas otras enfermedades genéticas. Además, pueden ayudar a personalizar los tratamientos basados en el perfil genético del paciente. 8. Exámenes oftalmológicos. Los exámenes de la vista no solo verifican la agudeza visual, sino que también pueden detectar enfermedades oculares como el glaucoma, la degeneración macular y las cataratas. Los optometristas y oftalmólogos utilizan herramientas como el tonómetro, la lámpara de hendidura y la retinografía para evaluar la salud ocular. 9. Pruebas de audición. Las pruebas de audición, o audiometrías, son esenciales para diagnosticar la pérdida auditiva y otras condiciones relacionadas con el oído. Estas pruebas evalúan la capacidad del paciente para escuchar sonidos de diferentes tonos y volúmenes, ayudando a identificar problemas en el oído interno, medio o externo. 10. Exámenes dermatológicos. Las enfermedades de la piel, como el cáncer de piel, las infecciones cutáneas y las condiciones inflamatorias, pueden ser diagnosticadas a través de exámenes dermatológicos. Los dermatólogos utilizan herramientas como el dermatoscopio y realizan biopsias de piel para diagnosticar y evaluar estas condiciones. 11. Pruebas de embarazo. Las pruebas de embarazo detectan la presencia de la hormona HCG en la orina o la sangre. Estas pruebas son altamente precisas y son el primer paso para confirmar un embarazo. Las pruebas de sangre pueden detectar el embarazo más temprano que las pruebas de orina. 12. Pruebas de función renal. Las pruebas de función renal, como la medición de la creatinina sérica y el análisis de la tasa de filtración glomerular, TFG, son cruciales para diagnosticar enfermedades renales. Estas pruebas evalúan la capacidad de los riñones para filtrar los desechos y mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos. 13. Pruebas de función hepática. Estas pruebas miden los niveles de enzimas hepáticas y otras sustancias en la sangre para evaluar la salud del hígado. Son esenciales para diagnosticar hepatitis, cirrosis y otras enfermedades hepáticas.
Las pruebas comunes incluyen la alanina aminotransferasa, ALT, y la aspartato aminotransferasa, AST. 14. Pruebas de alergia. Las pruebas de alergia, como las pruebas cutáneas y los análisis de sangre, son utilizadas para identificar alérgenos específicos que causan reacciones alérgicas. Estas pruebas ayudan a diagnosticar alergias alimentarias, ambientales y de contacto. 15. Exámenes neurológicos. Los exámenes neurológicos evalúan la función del cerebro, la médula espinal y los nervios. Incluyen pruebas de reflejos, fuerza muscular, coordinación y funciones sensoriales. Son esenciales para diagnosticar enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, el Parkinson y los accidentes cerebrovasculares. 16. Pruebas de función tiroidea. Las pruebas de función tiroidea, que incluyen la medición de la TSH, hormona estimulante de la tiroides, T3 y T4, son cruciales para diagnosticar trastornos de la tiroides como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Estas pruebas ayudan a evaluar cómo la glándula tiroides está funcionando y si está produciendo las cantidades adecuadas de hormonas. 17. Colonoscopía. La colonoscopía es un procedimiento que permite al médico examinar el interior del colon y el recto. Se utiliza principalmente para detectar cáncer de colon y pólipos, así como otras afecciones del intestino grueso. Es una prueba vital para personas mayores de 50 años o con antecedentes familiares de cáncer de colon. 18. Mamografía. La mamografía es una radiografía de las mamas que se utiliza para detectar y diagnosticar el cáncer de mama. Es una herramienta esencial en la detección temprana del cáncer de mama y se recomienda regularmente para mujeres a partir de los 40 años. 19. Pruebas de densidad ósea. Estas pruebas, como la absorciometría de rayos X de energía dual, DEXA, miden la densidad mineral ósea y se utilizan para diagnosticar la osteoporosis y evaluar el riesgo de fracturas. Son especialmente importantes para mujeres posmenopáusicas y personas con factores de riesgo de osteoporosis. 20. Endoscopía. La endoscopía es un procedimiento que utiliza un endoscopio para visualizar el interior del tracto gastrointestinal. Es útil para diagnosticar enfermedades como úlceras, inflamaciones y cánceres del esófago, estómago y duodeno. También permite tomar biopsias para un análisis más detallado. 21. Pruebas de glucosa en sangre. Estas pruebas miden los niveles de azúcar en la sangre y son esenciales para diagnosticar y monitorear la diabetes. Incluyen pruebas de glucosa en ayunas, pruebas de tolerancia a la glucosa y la prueba de hemoglobina A1C, que mide los niveles promedio de glucosa durante los últimos 3 meses. 22. Pruebas de coagulación. Las pruebas de coagulación, como el tiempo de protrombina, TP, y el tiempo de tromboplastina parcial activada, TTPA, evalúan la capacidad de la sangre para coagularse adecuadamente. Son esenciales para diagnosticar trastornos de la coagulación y monitorear a pacientes que toman anticoagulantes. 23. Pruebas de marcadores tumorales. Estas pruebas miden sustancias específicas en la sangre, orina o tejidos que pueden estar elevadas en ciertos tipos de cáncer. Los marcadores tumorales como el PSA, antígeno prostático específico, para el cáncer de próstata y el K125 para el cáncer de ovario ayudan en el diagnóstico y monitoreo de la respuesta al tratamiento. 24. Ecocardiograma. El ecocardiograma utiliza ultrasonido para crear imágenes del corazón y evaluar su estructura y función. Es fundamental para diagnosticar enfermedades cardíacas como insuficiencia cardíaca, defectos cardíacos congénitos y enfermedades de las válvulas cardíacas. 25. Pruebas de ácido úrico. La medición de los niveles de ácido úrico en sangre y orina es crucial para diagnosticar y manejar la gota, una forma de artritis causada por la acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones. 26. Pruebas de VIH. Las pruebas de detección del VIH, que incluyen la prueba de anticuerpos y la prueba de carga viral, son esenciales para diagnosticar la infección por el VIH. La detección temprana permite un tratamiento oportuno y la prevención de la transmisión del virus. 27. Punción lumbar. Este procedimiento implica la extracción de una muestra de líquido cefalorraquídeo para evaluar infecciones como la meningitis y otras enfermedades del sistema nervioso central. Es una herramienta diagnóstica clave para detectar condiciones inflamatorias, infecciosas y malignas del sistema nervioso. 28. Pruebas de función adrenal. Las pruebas de cortisol en sangre, orina y saliva se utilizan para evaluar la función de las glándulas suprarrenales y diagnosticar trastornos como la enfermedad de Addison y el síndrome de Cushing. 29. Pruebas de función gastrointestinal. Las pruebas de aliento, como la prueba de aliento con hidrógeno, ayudan a diagnosticar intolerancias alimentarias y sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Son esenciales para el manejo de trastornos digestivos.
30. Tomografía por emisión de positrones. PET. La PET es una técnica de imagen avanzada que utiliza trazadores radiactivos para evaluar el metabolismo y la actividad celular. Es útil en el diagnóstico y evaluación de cáncer, enfermedades cardíacas y trastornos neurológicos. 31. Electroencefalograma, IEG. El IEG registra la actividad eléctrica del cerebro y es esencial para diagnosticar trastornos como la epilepsia, convulsiones y otros problemas neurológicos. Es una herramienta fundamental en la neurología clínica. 32. Pruebas de función hepática. Estas pruebas evalúan los niveles de enzimas y otras sustancias en la sangre para determinar la salud del hígado. Incluyen pruebas de ALT, AST, bilirrubina y albúmina, cruciales para diagnosticar hepatitis, cirrosis y otros trastornos hepáticos. 33. Pruebas de función pancreática. Las pruebas de amilasa y lipasa miden la actividad enzimática del páncreas y son esenciales para diagnosticar pancreatitis aguda y crónica, así como otras enfermedades pancreáticas. 34. Hemocultivo. El hemocultivo es una prueba que se utiliza para detectar infecciones bacterianas en el torrente sanguíneo. Es crucial para el diagnóstico de sepsis y otras infecciones sistémicas graves. 35. Uroanálisis. El análisis de orina es una prueba rutinaria que ayuda a diagnosticar infecciones del tracto urinario, enfermedades renales y otras condiciones metabólicas. Incluye la evaluación de componentes como glucosa, proteínas y células en la orina. 36. Pruebas de función inmune. Las pruebas de función inmune, como los paneles de inmunoglobulinas, evalúan el sistema inmunológico y son esenciales para diagnosticar inmunodeficiencias y enfermedades autoinmunes. 37. Pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos detectan la presencia de anticuerpos específicos en la sangre, lo que ayuda a diagnosticar infecciones pasadas o actuales y a evaluar la respuesta del cuerpo a las vacunas. 38. Evaluaciones psicológicas. Las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas utilizan pruebas y cuestionarios para diagnosticar trastornos mentales como la depresión, ansiedad y esquizofrenia. Estas pruebas son fundamentales para el tratamiento adecuado de los trastornos mentales. 39. Pruebas de función endocrina. Las pruebas hormonales, como las de estrógenos, testosterona y cortisol, ayudan a diagnosticar desequilibrios hormonales y enfermedades endocrinas como el síndrome de ovario poliquístico y la insuficiencia suprarrenal. 40. Pruebas de capacidad pulmonar. Las pruebas de capacidad pulmonar, como la espirometría y la pletismografía, miden la cantidad de aire que los pulmones pueden retener y cómo el aire se mueve dentro y fuera de los pulmones. Son esenciales para diagnosticar enfermedades pulmonares obstructivas y restrictivas. 41. Pruebas de ácido fólico. La medición de los niveles de ácido fólico en sangre es crucial para diagnosticar deficiencias nutricionales y anemias megaloblásticas. Es especialmente importante durante el embarazo para prevenir defectos del tubo neural en el feto. 42. Pruebas de colesterol. Las pruebas de colesterol miden los niveles de colesterol total, LDL, colesterol malo, HDL, colesterol bueno y triglicéridos en sangre. Son esenciales para evaluar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 43. Pruebas de albúmina. La medición de los niveles de albúmina en sangre ayuda a evaluar la función hepática y renal, así como el estado nutricional. Niveles bajos de albúmina pueden indicar enfermedades hepáticas, renales o desnutrición. 44. Pruebas de vitamina D son importantes para diagnosticar deficiencias que pueden llevar a enfermedades óseas como el raquitismo y la osteomalacia. También están relacionadas con la función inmunológica y otros aspectos de la salud. 45. Las evaluaciones nutricionales son cruciales para identificar deficiencias, diseñar planes de alimentación personalizados y monitorear el progreso de los pacientes. Se realizan pruebas de sangre y de composición corporal para evaluar la ingesta de nutrientes, garantizando un adecuado estado de salud y previniendo complicaciones relacionadas con la nutrición. 46. Hemograma completo. El hemograma completo es una prueba de sangre que mide varios componentes, incluyendo glóbulos rojos, glóbulos blancos, hemoglobina y plaquetas. Es fundamental para diagnosticar anemia, infecciones, leucemia y otros trastornos hematológicos. 47. Pruebas de triglicéridos. Las pruebas de triglicéridos miden los niveles de estas grasas en la sangre. Niveles altos pueden indicar un mayor riesgo de enfermedad cardíaca y pancreatitis. Esta prueba se realiza comúnmente junto con un perfil lipídico completo. 48. Biopsia. La biopsia implica la extracción de una pequeña muestra de tejido para su análisis en laboratorio. Es crucial para diagnosticar cáncer, infecciones y otras enfermedades al proporcionar información detallada sobre la estructura celular. 49. Pruebas de función renal. Las pruebas de función renal, como la medición de creatinina y BUN, nitrógeno ureico en sangre,
Evalúan la eficiencia de los riñones para filtrar desechos de la sangre. Son vitales para diagnosticar enfermedades renales agudas y crónicas. 50. Pruebas de hormona luteinizante, LH. Las pruebas de LH se utilizan para evaluar la función reproductiva y pueden ayudar a diagnosticar problemas de fertilidad, la menopausia y trastornos hipofisarios. También son útiles en el monitoreo de tratamientos de fertilidad. 51. Pruebas de hormona folículo estimulante, FSH. Las pruebas de FSH son importantes para evaluar la función de los ovarios y los testículos. Se utilizan en el diagnóstico de problemas de fertilidad, menopausia y disfunciones de la glándula pituitaria. 52. Pruebas de hormona del crecimiento, GH. La medición de los niveles de GH es crucial para diagnosticar trastornos del crecimiento en niños y acromegalia en adultos. También se utiliza para evaluar la función de la glándula pituitaria. 53. Pruebas de hormona paratiroidea, PTH. Las pruebas de PTH miden los niveles de esta hormona para diagnosticar y manejar trastornos del metabolismo del calcio, como el hiperparatiroidismo y el hipoparatiroidismo. La PTH juega un papel clave en la regulación de los niveles de calcio en sangre. 54. Pruebas de ferritina. La medición de ferritina, una proteína que almacena hierro, es esencial para evaluar el estado del hierro en el cuerpo. Ayuda a diagnosticar anemia por deficiencia de hierro y enfermedades relacionadas con la sobrecarga de hierro como la hemocromatosis. 55. Pruebas de lactato deshidrogenasa, LDH. La LDH es una enzima presente en muchas células del cuerpo. Sus niveles elevados pueden indicar daño tisular, anemia hemolítica, enfermedades hepáticas y ciertos tipos de cáncer. Es una prueba importante para evaluar el daño celular general. 56. Pruebas de aptoglobina. La aptoglobina es una proteína que se une a la hemoglobina liberada de los glóbulos rojos destruidos. Niveles bajos de aptoglobina pueden indicar anemia hemolítica. Esta prueba es útil para diagnosticar y monitorear trastornos que causan la destrucción de glóbulos rojos. 57. Pruebas de transferrina. La transferrina es una proteína que transporta hierro en la sangre. Medir sus niveles puede ayudar a diagnosticar anemia por deficiencia de hierro y otros trastornos del metabolismo del hierro. También es útil en la evaluación del estado nutricional. 58. Pruebas de vitamina B12. Las pruebas de vitamina B12 son esenciales para diagnosticar deficiencias que pueden causar anemia megaloblástica y problemas neurológicos. Niveles bajos de vitamina B12 pueden afectar gravemente la salud del sistema nervioso y la producción de glóbulos rojos. 59. Pruebas de folato. El folato, o ácido fólico, es vital para la producción de glóbulos rojos y el funcionamiento del sistema nervioso. Las pruebas de folato ayudan a diagnosticar deficiencias que pueden causar anemia y otros problemas de salud. 60. Pruebas de hormona antidiurética, ADH. La ADH, también conocida como vasopresina, regula el equilibrio de agua en el cuerpo. Las pruebas de ADH son importantes para diagnosticar trastornos del equilibrio hídrico, como la diabetes insípida y el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, SIAD. 61. Pruebas de factor reumatoide, FR. El FR es un anticuerpo que puede estar presente en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Medir los niveles de FR ayuda a diagnosticar y monitorear la progresión de estas enfermedades. 62. Pruebas de anticuerpos antinucleares, ANA. Los ANA son autoanticuerpos que pueden atacar los núcleos de las células propias del cuerpo. Las pruebas de ANA son esenciales para diagnosticar enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, LES. 63. Pruebas de complemento. El sistema del complemento es parte del sistema inmunológico. Medir los niveles de componentes del complemento, como C3 y C4, puede ayudar a diagnosticar y monitorear enfermedades autoinmunes y algunas infecciones. 64. Pruebas de marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, PCR, y la velocidad de sedimentación globular, VSG, ayudan a detectar y monitorear inflamaciones y enfermedades inflamatorias crónicas. 65. Pruebas de ácido láctico. El ácido láctico es un subproducto del metabolismo anaeróbico. Sus niveles elevados pueden indicar problemas como hipoxia, sepsis y trastornos metabólicos. Esta prueba es crucial en la evaluación de enfermedades graves y emergencias médicas. 66. Pruebas de lactato. Las pruebas de lactato son similares a las pruebas de ácido láctico y se utilizan para evaluar la cantidad de lactato en la sangre. Niveles altos pueden ser indicativos de hipoxia tisular, sepsis y otros trastornos graves. 67. Pruebas de proteínas totales. La medición de proteínas totales en sangre ayuda a evaluar el estado nutricional y diagnosticar enfermedades hepáticas y renales.
Niveles anormales pueden indicar una variedad de problemas de salud. 68. Pruebas de albúmina / globulina, A/G. La relación A/G compara la cantidad de albúmina con la de globulinas en la sangre. Alteraciones en esta relación pueden indicar problemas hepáticos, renales y enfermedades autoinmunes. 69. Pruebas de ácido úrico. El ácido úrico es un producto de desecho del metabolismo de purinas. Niveles elevados pueden indicar gota y problemas renales. Esta prueba es esencial para diagnosticar y manejar la gota y la nefrolitiasis. 70. Pruebas de creatina quinasa, CK. La CK es una enzima que se libera cuando hay daño muscular. Las pruebas de CK son importantes para diagnosticar rabdomiólisis, ataques cardíacos y enfermedades musculares. 71. Pruebas de troponina. La troponina es una proteína liberada cuando el músculo cardíaco está dañado. Las pruebas de troponina son cruciales para el diagnóstico temprano de infartos de miocardio, ataques cardíacos. 72. Pruebas de CPK, creatinfosfoquinasa. La CPK es una enzima que se encuentra en el corazón, cerebro y músculos esqueléticos. Niveles elevados pueden indicar daño a estos tejidos, siendo útil para diagnosticar infartos y enfermedades musculares. 73. Pruebas de D-dímero. El D-dímero es un fragmento de proteína producido cuando un coágulo de sangre se disuelve en el cuerpo. Las pruebas de D-dímero ayudan a diagnosticar trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. 74. Pruebas de fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína esencial para la coagulación sanguínea. Niveles anormales pueden indicar trastornos de la coagulación, inflamación o enfermedades hepáticas. 75. Pruebas de aldosterona. La aldosterona es una hormona que regula el equilibrio de sodio y potasio. Las pruebas de aldosterona son esenciales para diagnosticar trastornos como el hiperaldosteronismo y la insuficiencia suprarrenal. 76. Pruebas de renina. La renina es una enzima producida por los riñones que regula la presión arterial y el equilibrio de líquidos y electrolitos. Las pruebas de renina miden sus niveles en sangre para evaluar problemas relacionados con la hipertensión y la función renal. Niveles anormales pueden indicar condiciones como hiperaldosteronismo primario, insuficiencia renal o estenosis de la arteria renal, siendo esenciales para el diagnóstico y manejo de estas afecciones. 77. Pruebas de mioglobina. La mioglobina es una proteína que se libera en la sangre cuando hay daño muscular. Las pruebas de mioglobina son esenciales para diagnosticar infartos de miocardio y otras formas de daño muscular severo. 78. Pruebas de anticuerpos anti-CCP, anticitrulinados. Estas pruebas detectan anticuerpos específicos que están presentes en la artritis reumatoide. Son útiles para diagnosticar esta enfermedad autoinmune y evaluar su severidad. 79. Pruebas de anticuerpos anti-TSNA. Los anticuerpos anti-TSNA son específicos para el lupus eritematoso sistémico, LES. Medir estos anticuerpos es crucial para diagnosticar y monitorear esta enfermedad autoinmune. 80. Pruebas de anticuerpos anti-ENA, extractables nucleares. Estas pruebas detectan varios anticuerpos asociados con diferentes enfermedades autoinmunes, incluyendo el lupus y el síndrome de Sjögren. Son esenciales para el diagnóstico diferencial de enfermedades autoinmunes. 81. Pruebas de niveles de inmunoglobulinas, IgG, IgA, IgM. Las pruebas de inmunoglobulinas miden los niveles de diferentes tipos de anticuerpos en la sangre. Son útiles para diagnosticar deficiencias inmunológicas, infecciones crónicas y enfermedades autoinmunes. 82. Pruebas de anticuerpos IgE específicos. Las pruebas de IgE específicas ayudan a identificar alergias a sustancias específicas. Son esenciales para el diagnóstico y manejo de alergias y asma. 83. Pruebas de prolactina. La prolactina es una hormona producida por la glándula pituitaria. Las pruebas de prolactina son útiles para diagnosticar trastornos hipofisarios, disfunciones reproductivas y algunos tipos de tumores. 84. Pruebas de cortisol. El cortisol es una hormona del estrés producida por las glándulas suprarrenales. Las pruebas de cortisol son esenciales para diagnosticar trastornos como el síndrome de Cushing y la insuficiencia suprarrenal. 85. Pruebas de testosterona. La testosterona es la principal hormona sexual masculina. Las pruebas de testosterona son importantes para evaluar la función reproductiva, problemas hormonales y trastornos sexuales en hombres y mujeres. 86. Pruebas de estradiol. El estradiol es una forma de estrógeno, una hormona sexual femenina. Las pruebas de estradiol son útiles para evaluar la función ovárica, la fertilidad y el estado hormonal en mujeres. 87. Pruebas de hormona antimulleriana, AMH. La AMH es una hormona producida por los ovarios que puede ayudar a evaluar la reserva ovárica en mujeres. Es útil para diagnósticos de fertilidad y planificación de tratamientos de fertilidad.
88. Pruebas de PSA. Antígeno prostático específico. El PSA es una proteína producida por la próstata. Las pruebas de PSA son fundamentales para el diagnóstico temprano y el monitoreo del cáncer de próstata. 89. Pruebas de antígeno carcinoembrionario, CEA. El CEA es un marcador tumoral que se puede elevar en varios tipos de cáncer, incluyendo cáncer de colon, pulmón y mama. Esta prueba ayuda en el diagnóstico y monitoreo del tratamiento del cáncer. 90. Pruebas de KI-125. El KI-125 es un marcador tumoral utilizado principalmente en la evaluación del cáncer de ovario. Niveles elevados pueden indicar la presencia de esta enfermedad y se utilizan para monitorear la respuesta al tratamiento. 91. Pruebas de K19A9. El K19A9 es un marcador tumoral asociado con el cáncer de páncreas. Las pruebas de K19A9 ayudan en el diagnóstico y monitoreo del tratamiento de este tipo de cáncer. 92. Pruebas de calcitonina. La calcitonina es una hormona producida por la glándula tiroides. Las pruebas de calcitonina son útiles para el diagnóstico y monitoreo del cáncer medular de tiroides. 93. Pruebas de NMP22. El NMP22 es un marcador tumoral que se puede utilizar para detectar cáncer de vejiga. Esta prueba es útil para el diagnóstico temprano y el seguimiento postoperatorio de pacientes con este tipo de cáncer. 94. Pruebas de alfa-fetoproteína, AFP. La AFP es una proteína que puede estar elevada en ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de hígado y algunos cánceres testiculares. Las pruebas de AFP son esenciales para el diagnóstico y monitoreo de estos cánceres. 95. Pruebas de HCG, gonadotropina coriónica humana. La HCG es una hormona producida durante el embarazo. Las pruebas de HCG son esenciales para confirmar el embarazo y también pueden ser utilizadas en el diagnóstico de ciertos tipos de cánceres testiculares y de ovario. 96. Pruebas de CEA, antígeno carcinoembrionario. El CEA es un marcador tumoral que puede estar elevado en varios tipos de cáncer, incluyendo cáncer de colon, recto, estómago, mama y pulmón. Las pruebas de CEA son útiles para el diagnóstico y monitoreo de estos cánceres. 97. Pruebas de marcadores de infección por VIH. Las pruebas de VIH detectan anticuerpos o antígenos del virus de inmunodeficiencia humana en la sangre. Son cruciales para el diagnóstico temprano y el manejo de la infección por VIH. 98. Pruebas de hepatitis B y C. Estas pruebas detectan anticuerpos y antígenos específicos del virus de la hepatitis B y C. Son esenciales para el diagnóstico y monitoreo de estas infecciones virales hepáticas. 99. Pruebas de tuberculosis, TB. Las pruebas de TB, como la prueba de tuberculina, PPD, y la prueba de sangre IGRA, son esenciales para el diagnóstico de la tuberculosis, una infección bacteriana que afecta a los pulmones. 100. Pruebas de infecciones de transmisión sexual, ITS. Estas pruebas incluyen detección de gonorrea, clamidia, sífilis, herpes y otras ITS. Son cruciales para el diagnóstico y tratamiento temprano de estas infecciones, que pueden tener serias consecuencias para la salud si no se tratan adecuadamente.